Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque tengo una noticia que sinceramente nos va a derretir el corazón a todos. Prepárense porque vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, algo que ha generado miles de suspiros y hoy lo confirmamos. Vamos a desentrañar todos los detalles sobre las recientes confesiones de amor de Demet Özdemir hacia Can Yaman. Si han oído bien, el amor entre estos dos titanes de la pantalla turca es más real que nunca, y créanme, sus palabras son pura poesía. Si les encanta el drama, el romance y las historias que te hacen creer en el destino, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos en este torbellino de emociones, no olviden, si aún no lo han hecho, darle a ese botón rojo de suscribirse. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras exclusivas. ¡Vamos allá! Pues bien, para quienes no están tan al día, Demet Özdemir y Can Yaman son dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca, conocidos mundialmente por su increíble química en la serie Erkenci. Y vaya química. Sus personajes, Sanem y Can, nos hicieron vivir un cuento de hadas moderno, lleno de risas, pasión y ese tipo de amor que te hace suspirar incluso a ti, que estás ahí detrás de la pantalla. Durante la emisión de la serie, los rumores de un romance entre ellos eran constantes. Los fans, nosotros incluidos, analizábamos cada mirada, cada gesto, cada aparición pública. Pero hasta ahora, todo se había mantenido en el terreno de las especulaciones, de los deseos colectivos. Sin embargo, la vida y el tiempo a veces nos regalan confirmaciones que son mucho más dulces de lo que imaginamos. Recientemente, en una entrevista que ha dado la vuelta al mundo, Demet Özdemir abrió su corazón de una manera increíblemente conmovedora. No se guardó nada y habló con una sinceridad que sinceramente te desarma. Cuando se le preguntó directamente sobre Can Yaman y la naturaleza de su relación, su respuesta no fue un simple sí o no. No, fue mucho más allá. Fue una descripción de sentimientos profundos, de un cariño genuino que, según sus propias palabras, trasciende la pantalla y la fama. Imaginen la escena, un micrófono, una periodista curiosa, y Demet, con esa mirada tan expresiva que tiene, relajada pero a la vez consciente del peso de sus palabras. Cuando se mencionó el nombre de Can Yaman, pudimos ver un pequeño brillo en sus ojos, una sonrisa sutil que lo decía todo. Y entonces empezó a hablar. No con palabras forzadas ni diplomáticas, sino con la autenticidad que solo el corazón sabe dictar. Demet describió a Can no solo como un colega talentoso o un compañero de set, sino como una persona que marcó su vida de una manera especial. Habló de la conexión que sentía con él durante las grabaciones, una conexión que iba más allá de las escenas escritas. Dijo algo así como, Can es una persona increíblemente talentosa, con una energía contagiosa. Trabajar con él fue una experiencia maravillosa, y la química que teníamos en pantalla no era solo actuación, era algo que sentíamos ambos. Hay un cariño muy especial que siempre le tendré. Pero esperen, que esto se pone mejor. No se quedó solo en el cariño. La periodista, astuta como ella sola, insistió un poco más, preguntando si ese cariño especial podría llegar a ser amor. Y aquí es donde Demet realmente nos robó el corazón. Se tomó un momento, miró a la cámara, y con una voz cargada de emoción, admitió que sí, que hubo, y quizás todavía hay, sentimientos muy profundos. Confesó que durante la etapa de Erkenci, ella y Can vivieron momentos muy intensos. Habló de cómo se apoyaban mutuamente, de cómo se entendían sin necesidad de muchas palabras. Dijo algo como, creo que todos experimentamos en la vida personas que nos marcan de una forma especial. Con Can fue así. Hubo momentos en los que sí, sentí por él algo más que amistad. Fue un tiempo muy bonito, lleno de emociones, y él siempre será alguien importante en mi vida. ¡Guau! ¿Se dan cuenta de la magnitud de estas palabras? No es solo una declaración superficial, es un reconocimiento de una conexión real, de sentimientos que, aunque la vida haya tomado rumbos diferentes, dejaron una huella imborrable. Demet Özdemir, con su habitual elegancia y dulzura, nos ha dado la confirmación que tantos esperábamos, la confirmación de que el amor que vimos en pantalla no era solo un truco de cámara. Y es que cuando vemos a actores que parecen tener una química tan natural, tan palpable, siempre surge esa pregunta, ¿es solo actuación o hay algo más? En el caso de Demet y Can, la respuesta, ahora, es un rotundo algo más. La forma en que ella lo describe con esa mezcla de nostalgia y ternura, nos hace pensar en todas las pequeñas cosas que debieron ocurrir detrás de cámaras.
Esos cafés compartidos, esas risas cómplices entre toma y toma, esas miradas que se prolongaban un segundo más de lo necesario. Todo eso, ahora, cobra un sentido aún más especial. Piensen en la presión de estar constantemente bajo los reflectores, de tener sus vidas escrutadas por miles de ojos. A pesar de eso, Demet ha sido valiente al compartir sus sentimientos. Ha demostrado que incluso en el mundo del espectáculo, las emociones humanas son genuinas y poderosas. Su honestidad es refrescante y nos conecta aún más con ella como persona. Además, no podemos olvidar el impacto que tuvo Erkencikus a nivel mundial. Millones de personas se enamoraron de la historia de Sanem y Can. La serie se convirtió en un fenómeno y la pareja protagónica, en nuestros personajes favoritos. Ver que la conexión que sentimos nosotros como espectadores también existía, de alguna manera, entre los actores, es como si el cuento de hadas se extendiera un poco más allá de la pantalla. Lo fascinante de la confesión de Demet es que no busca revivir un pasado, sino honrarlo. No está pidiendo que volvamos a un tiempo que ya pasó, sino que reconoce la importancia de esa etapa y de la persona que la compartió. Es un gesto de madurez emocional y de profunda gratitud. Ella misma menciona que aunque las cosas cambien, el cariño y el respeto permanecen. Y eso, mis amigos, es un mensaje muy poderoso. Imaginen el torbellino de emociones que debió ser para ella revivir esos recuerdos mientras hablaba. La alegría de los momentos compartidos, quizás también la melancolía de lo que pudo haber sido o de lo que ya no es. Pero lo más importante es que lo ha hecho público con respeto y con amor. Y eso, en sí mismo, es un acto de valentía y de autenticidad que merece ser aplaudido. Me atrevo a decir que esta confesión no solo ha tocado el corazón de los fans de Demet y Can, sino que ha inspirado a muchas personas a creer en la fuerza de las conexiones humanas. En un mundo a veces tan superficial, donde las relaciones pueden parecer desechables, escuchar a alguien hablar con tanta sinceridad sobre un amor o un sentimiento profundo que marcó su vida, es un recordatorio de que las emociones reales son las que verdaderamente nos definen. Y si pensamos en Can Yaman, ¿qué estará sintiendo al escuchar esto? Imagino que una mezcla de sorpresa, gratitud y, por qué no, quizás un poco de emoción también. La relación entre ellos fue muy comentada, y es natural que el público quiera saber la verdad. Demet, al dar este paso, no solo nos ha dado una respuesta a nosotros, sino que también ha cerrado un ciclo, o quizás lo ha abierto a nuevas interpretaciones. Lo que es innegable es que la química entre Demet Özdemir y Can Yaman era algo especial. Era esa chispa que hace que una serie pase de ser buena a ser inolvidable. Y ahora, gracias a las palabras de Demet, sabemos que esa chispa tenía una base real, profunda y sincera. Su manera de expresarse fue tan delicada, tan llena de respeto, que no deja lugar a malos entendidos. Habló de un cariño especial, de sentimientos muy profundos, de una persona que la marcó. No fue una declaración de amor apasionada y arrolladora en el presente, sino el reconocimiento de un amor o un sentimiento que existió y que dejó una huella imborrable en su corazón. Y eso, mis amigos, es incluso más conmovedor. Es como si Demet nos hubiera invitado a su propio diario emocional, permitiéndonos echar un vistazo a uno de los capítulos más significativos de su vida. Y al hacerlo nos ha hecho sentir aún más cerca de ella, aún más cómplices de su historia. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que son varias cosas. Primero, la importancia de la autenticidad. Demet no ha tenido miedo de ser vulnerable y compartir sus sentimientos. Segundo, el poder de las conexiones humanas. Incluso en la industria del entretenimiento, las relaciones genuinas tienen un valor incalculable. Y tercero, que a veces las historias de amor que vemos en la pantalla son un reflejo de algo real, algo que va más allá de la ficción. Esta confesión de Demet Özdemir es, sin duda, uno de esos momentos que quedarán grabados en la memoria de los fans. Es un recordatorio de que detrás de cada personaje, de cada escena, hay personas con corazones que sienten, que aman y que se emocionan. Y cuando una figura pública como Demet comparte esos sentimientos con tanta honestidad, es imposible no sentir una conexión, es imposible no ser conmovido. Así que ahí lo tienen. Las palabras de Demet Özdemir, un eco de amor y de profundos sentimientos hacia Can Yaman, que no solo confirman lo que muchos sospechábamos, sino que además nos regalan una visión íntima y conmovedora de su corazón. Una confesión que, estoy segura, ha tocado la fibra sensible de muchísimos de ustedes. Y con esta hermosa confesión, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy.
Hemos explorado las palabras de Demet Özdemir, hemos sentido la emoción detrás de sus confesiones sobre Can Yaman, y creo que todos podemos estar de acuerdo en que ha sido un viaje increíblemente conmovedor. Hemos sido testigos de cómo la ficción puede inspirarse en la realidad y cómo los sentimientos genuinos dejan una huella imborrable. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este recorrido. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la confesión de Demet? ¿Creían que había algo más entre ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha tocado el corazón o les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta hermosa noticia. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, los quiero mucho y hasta la próxima. Adiós.